El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Estamos de nuevo aquí en la presencia del Dios Todopoderoso, en nuestra sección que se llama La Biblia Responde. Ustedes pueden hacer hoy sus preguntas, inquietudes que tengan, para responder a la luz de la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor a esta hora. Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Los hermanos que están allá en sus casas y tienen la Biblia a la mano, vamos a leer la palabra del Señor. Es una bendición para nosotros. La palabra de Dios es el pan de vida que alimenta nuestra alma. Dependemos continuamente de la palabra del Señor. Y vamos a leer en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Todos leyendo la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para eso estamos aquí en esta sección que se llama La Biblia Responde. Vamos a orar al Señor para que nuestro Dios esta noche, en su amor, en su bondad, nos dirige en todas las cosas. Vamos a agradecerle al Señor porque por su gracia, por su misericordia, estamos todavía en pie. Sabemos lo que está pasando en todo el mundo, pero confiamos que el Señor a su iglesia, a sus hijos, ha de guardarnos, ha de protegernos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres el Rey del universo, el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, por alcanzarnos con tu gracia salvadora. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos la verdad de tu evangelio. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre grande y glorioso. Tu nombre es grande desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. A ti sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Gracias, Señor, por tu iglesia preciosa aquí en Versalles, estos hermanos que tú has redimido con tu sangre. Gracias, Señor, por los hermanos que a esta hora pueden estar conectados y participar de este programa espiritual para que tu nombre sea glorificado. Oh Señor, dirígenos en todas las cosas. Da respuesta sabia por tu Espíritu Santo. Tú eres el Dios omnisciente que todo lo sabe. A ti, Señor, nos rendimos. A ti nos entregamos. Vivimos para ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sigo saludando a Córdoba, Valencia, la hermana Tatiana Chalarca. Qué alegría saber que está ahí, al hermano Olmis López, nuestro diácono. Gracias a Dios. Mi saludo para todos los hermanos que en cualquier parte de Medellín, de Antioquia, de Colombia,
y del mundo entero nos alcanzan a ver ahora a través de este medio virtual. Gracias por estar conectados, gracias por tener este tiempo de amistad, de compañerismo. Y bien, mis hermanos, pueden comenzar a hacer sus preguntas, sus inquietudes, las preguntas que tengan, cosas que quieran comentar, todo dentro del marco del respeto, todo dentro del marco de la prudencia, claro está, porque estamos en vivo, muchas personas nos están viendo y la idea es que todos nos edifiquemos mutuamente. Esa es la idea de tener este programa, de tener este espacio. La hermana Antonia Cañaveral pregunta: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto me confunde un poco. Ah, qué bien. Hay uno de los salmos que tiene una respuesta clara con relación a esto. El Salmo capítulo 11 es un salmo tremendo, ¿sí? En el Salmo número 11, entonces hay por aquí un verso que dice el verso 6, el verso 5 dice: el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Mira lo que dice: el Señor, por su amor y bondad, murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, pero no todo el mundo va a creer en él. Entonces, el Señor ha amado el mundo, o sea, las personas. Ese amor los llevó al Calvario, pero la realidad que muestra a través de su palabra es que para que el ser humano reciba ese amor, se tiene que arrepentir, se tiene que convertir. Eso es. A ver, por aquí hay una pregunta que hace por aquí la hermana Margarita Saldarriaga. Bueno, está pidiendo a Dios sabiduría, gloria a Dios. La hermana Marta Guzmán pregunta: hermano pastor, mi pregunta es, no tengo la promesa del Espíritu Santo, ¿me puedo quedar? Esa inquietud la tienen algunos hermanos también. Cuando dicen: bueno, hermano, no he recibido el Espíritu Santo, no he hablado en lengua, ¿será que si el Señor viene yo me quedo? Recordemos el texto bíblico de Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si usted se ha arrepentido, usted ha creído al Señor, se ha convertido al Señor, se ha bautizado en el nombre de Jesús y está fiel al Señor, cuando el Señor venga, usted no se va a quedar, el Señor se la ha de llevar. Ahora, la obra del Señor es perfecta. Creo que el que comenzó en usted la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por aquí el hermano Dairo Martínez pregunta: en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó ahí? ¿O cuál fue el desorden? Una de las interpretaciones que se le da a ese texto bíblico es que cuando el Dios de la gloria expulsó al Satán, al ángel que se rebeló, a ese querubín, y ese querubín arrastró con él a otros ángeles que, dice la Biblia, no guardaron su dignidad. Entonces eso provocó una afectación en toda la creación, y al parecer
Ese es el desorden del que habla Génesis capítulo 1, verso 1. Por aquí la hermana Paula Rengifo también pregunta, ¿por qué María mándale? A ver, ¿cómo es esta pregunta de la hermana Paula Rengifo? ¿Por qué María mándale aparece tanto en la vida de Jesús? A ver, hermana Paula, acláreme bien la pregunta porque no la entiendo ahí bien. La hermana Alejandra Marulanda aquí hace una pregunta. La adivina de Endor, cuando le presenta al espíritu de Samuel, ¿en verdad era el espíritu de Samuel? Bueno, eso está en el primer libro de Samuel. La adivina de Endor. Y habla de ese episodio en que a Samuel el Señor no le respondió ni por Urín, ni por Tumín, ni por medio de sacerdote, ni por medio de profeta. Primer libro de Samuel, el capítulo 28. Ahí está, en el verso 7 en adelante. Ustedes miren la respuesta. La respuesta está en el mismo texto. En el verso 12 dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer, a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Oído, dioses que suben de la tierra. Esos dioses ahí son demonios, son espíritus malos. ¿Cómo que esta divina de Endor va a trabajar con Dios? La mayoría de los brujos dicen, nosotros trabajamos con Dios, trabajamos con la Biblia también, y resulta que no, ningún brujo trabaja con Dios, trabajan es con el enemigo. Ese que vio la bruja y que vio que supuestamente le hizo creer a Saúl que era Samuel, ese no era Samuel. No era Samuel. Bueno, por aquí hay otra pregunta que hace el hermano Fabián Higuita. Y entonces dice que el apóstol Juan vio una gran muchedumbre la cual no se podía contar, de toda tribu, nación y lengua, a quienes hace referencia. Esto se refiere al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, habla también de una gran multitud. Ahí aparece una multitud vestida de ropas blancas, pero también en el mismo libro de Apocalipsis se habla de 7, el verso 9. Hay que leerse todo este capítulo. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Bueno, esa multitud clama, adora al Señor. Y la misma pregunta que hace el hermano Fabián se la hizo el ángel al apóstol Juan, en el verso 13. Se la hizo uno de los ancianos. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces la respuesta de Juan es, Señor, tú lo sabes. Y el anciano dijo,
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta multitud de ropas blancas no es la iglesia. Algunos han interpretado que esa es la iglesia, pero no es la iglesia. Porque la iglesia, cuando eso ocurre, no está aquí en la tierra. Ya hace tiempo se fueron los redimidos con Cristo en el arrebatamiento. Esa multitud de ropas blancas se refiere a Israel, que va a pasar por la gran tribulación. Por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. El hermano Eddie Herrera por aquí pregunta, ¿qué papel juegan los 144,000 sellados? Precisamente en Apocalipsis, el capítulo 7 está hablando de los 144,000 sellados. Una de las interpretaciones que se le da a los 144,000 sellados es que es un número representativo del remanente fiel de Israel. Y una de las funciones que van a tener estos sellados es que ellos van a dar testimonio de Cristo. Van a dar testimonio durante ese tiempo de gran tribulación, dando testimonio de haber creído en el Señor. Por eso dice allí que son sellados, es decir, son escogidos. ¿Con qué están sellados? Están sellados con el nombre de Jesús en sus frentes. Y entonces dice que estos se han guardado, dice que estos se han apartado del mundo de pecado, de la inmundicia. Entonces, estos 144,000 se refiere a un remanente fiel que ha de ser salvo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Vamos por aquí con otras preguntas. El hermano Carlos Guzmán, le estamos saludando también. Me está preguntando que le explique qué significa descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Eso está también en Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis se habla de aquellos que han tenido una labor, un trabajo, y que llega el momento en que parten de este mundo, pero el trabajo que ellos hicieron es como un testimonio. Es como un testimonio a la gente, testimonio de lo que ellos han hecho. Dice Apocalipsis 14, el verso 13: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Entonces es un testimonio, el trabajo, la labor que alguien de Dios hace. Al partir, ese trabajo, ese testimonio, ese legado queda. O sea, continúa. Queda, por así decirlo, una herencia espiritual, una herencia de ese ministerio, de esa labor que han hecho. En cierta manera eso ha ocurrido aún en nuestros días. Tenemos grandes maestros de la palabra del Señor, grandes predicadores, misioneros, que han enseñado, han predicado la palabra, han fundado iglesias, han formado líderes, han sacado obreros a la obra, han hecho un gran trabajo. Ellos murieron, pero sus obras con ellos siguieron. Es decir, nos ha quedado un legado de esos hombres de Dios.
¿Qué otra pregunta hay por aquí? La hermana Milena Madrid pregunta: ¿el enemigo tiene poder de hacer milagros? Efectivamente, el enemigo tiene poder para hacer milagros. ¿Dónde encontramos la respuesta? Está en 2 a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Fíjese bien lo que dice allí. Verso 9. Está hablando del hombre de pecado. Y el hombre de pecado tendrá el espíritu del Satán dentro. Le dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se arrepienten, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese bien, hay milagros mentirosos. Esos son los milagros que el enemigo hace, porque él no puede hacer nada bueno. Todo lo que hace es malo, es mentira. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? El hermano Jason León, mis saludos. La pregunta de la hermana Paula Rengifo es: ¿por qué María Magdalena aparece tantas veces en la vida de Jesús? Ahora sí ya le entiendo mejor la pregunta. En los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, encontramos que el Señor había hecho una obra especial en la vida de esta mujer. Dice que echó de ella 7 demonios. Entonces, de un lado, ella estaba agradecida. Encontramos en el evangelio de Lucas que muchas mujeres que habían sido sanadas por Jesús le seguían y le servían de sus bienes, en amor, en gratitud. Hay por ahí un evangelio falso, que es el evangelio de Judas, un evangelio apócrifo, es decir, que no es inspirado por el Espíritu Santo, donde acomodan a María Magdalena como novia de Jesús, pero eso es una blasfemia, eso es un error. Jesús no vino a este mundo a tener una novia de carne y hueso, a tener unos hijos de carne y sangre. No, Jesús vino a salvar a los pecadores y a tener una iglesia para luego llevarla con él. María Magdalena aparece en varios episodios porque el Señor hizo una obra especial de salvación en ella, y en el Evangelio según Juan capítulo 20 Jesús se aparece a ella y la encarga de ir a decirle a los demás que Él está vivo, que Él ha resucitado. Esto también es soberanía de Cristo. Se le apareció primero a las mujeres antes que a los apóstoles. Las mujeres fueron las primeras en ir a llevar el mensaje de la resurrección. Muy bien, ¿qué otra pregunta hay por aquí? La hermana Eliana Rivera González, mi saludo para ella. Dice: ¿por qué dice que juzgará a los vivos y a los muertos? Hay personas que no van a morir. Muy bien. Entonces, esto de juzgar a los vivos y a los muertos, efectivamente tiene que ver con los que ya murieron y van a ser resucitados para ser juzgados. Y de esto también habla Apocalipsis, el capítulo 20, donde habla de la resurrección. Y dice que los muertos vinieron o fueron entregados del Hades, o sea, el reino de la muerte, del mar. Entregó sus muertos, y Juan vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono blanco para ser juzgados. También entonces dice que, segunda Timoteo capítulo 4, verso 1,
Pablo escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces hay unos vivos que van a ser juzgados en ese cuerpo de carne y sangre en el momento de ser juzgados. Y hay otros muertos que han de resucitar para ser juzgados. Ahora, no quiere decir que no van a morir. Claro que van a morir, porque es que morir es una ley que el Señor estableció. Así está establecido para el ser humano, que muera una vez y después de esto venga el juicio. Dice por allá Hebreos capítulo 9, verso 27. Entonces, al final será lo que es la segunda muerte: ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, por no haber creído al Evangelio y no haber recibido el amor de la verdad, no haberlo obedecido para ser salvos. Bien, vamos con otra pregunta por aquí. Dice, vamos por aquí, ¿qué otras inquietudes tienen? Saludos para la hermana Alexandra Gil. Y entonces, si una persona es buena, recta de corazón ante Dios, pero no se bautiza en el nombre de Jesús, ¿no es salva? Mire lo que dice otra vez, Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Y Jesús les dijo a los discípulos, a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Nadie puede ser recto y bueno y recto de corazón si no nace de nuevo. Es que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Nadie puede ser bueno y de corazón recto si no recibe a Cristo en su corazón para poder ser hecho nueva criatura. Por eso Cristo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que fuera de Cristo nadie puede ser bueno, nadie puede ser recto. Fuera de Cristo no hay salvación. La salvación es en Cristo. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Y saludos para la hermana Liliana Galeano. Mi saludo para Jorge Valencia. ¿Qué inquietudes tiene la hermana Liliana Galeano? Entonces aquí nos dice, ¿qué diferencia hay entre la trompeta de la resurrección y la primer trompeta en la gran tribulación? Muy bien. Hay varias diferencias. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, de entrada nos está diciendo qué es la trompeta de la resurrección. Y también está en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero mire lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primera diferencia, la trompeta de la resurrección es exclusivamente para el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia. Esa trompeta no la va a oír el mundo entero.
esa trompeta solamente la van a oír los redimidos del Señor. Solo los que son iglesia. El que no es iglesia no oirá ninguna trompeta de resurrección y seguirá muerto para ser resucitado al final, para el juicio final. Otra diferencia que encontramos es que la primer trompeta de la gran tribulación, pues entonces está hablando de juicio. Y está hablando exclusivamente de lo que es la ira de Dios. En Apocalipsis encontramos varios juegos de 7. Entonces encontramos 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, y todo eso está relacionado con lo que será la gran tribulación o lo que será también el derramamiento de la ira de Dios. Entonces se habla en Apocalipsis capítulo 8 a partir del verso 7. Entonces ahí se habla de las 7 trompetas y dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea, ese es un juicio y el Señor lanza sobre los moradores de la tierra en el tiempo de la gran tribulación. De hecho, en la misma pregunta que me hace, ahí está estableciendo una diferencia. La trompeta de resurrección para el levantamiento de la iglesia, y la primera trompeta en la gran tribulación para juicio de los que se queden por no haber obedecido el evangelio y no haber creído en Cristo. Vamos por aquí con otra pregunta. El hermano Jorge Valencia está preguntando: cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero, luego los que vivimos seremos transformados. Bueno, está comentando, sí, así es, eso es lo que acabamos de leer. La hermana Luisa Alejandra Quinchía está preguntando: las personas que nunca conocieron del evangelio porque no les hablaron, ¿son salvos o son condenados? Bueno, hay que establecer la diferencia de las épocas en la Biblia. En la Biblia hay 3 épocas: antes de la ley, durante la ley y después de la ley. De los que existieron antes de la ley, según Romanos capítulo 2, van a ser juzgados por la ley de la conciencia. No había ley, no había evangelio, pero había pecado. Y la gente se moría, porque la muerte vino a ser la consecuencia del pecado. En el tiempo de la ley, los que murieron en el tiempo de la ley, por la ley van a ser juzgados. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2. Ahora, aparte de la ley, lo que se conoce como el tiempo de la gracia, desde la resurrección de Cristo hasta nuestros días, casi 2000 años ya, serán juzgados por el evangelio. Ahora, si alguien no oyó el evangelio porque estaba en la selva, porque nadie le habló, como me está preguntando, entonces podría ser juzgado por la ley de la conciencia. Dice que sus razonamientos en aquel día o le acusarán o lo defenderán, porque hay gente que tal vez no ha oído el evangelio, pero pudo haber hecho algo bueno. Dice que sus razonamientos le acusarán o le defenderán. Entonces, ahí el soberano, el justo, es Cristo el Señor. Él sabe cómo va a juzgar a cada uno según la época en que vivió. Vamos con otra pregunta. Mi saludo para la hermana Janet Pérez. Mi saludo para la hermana Joana Jaramillo, para la hermana Miriam Caro. Saludos a Omar Murillo. Estamos orando por usted, su familia, que se entreguen al Señor.
se conviertan al Evangelio. Por aquí entonces, ¿qué más quiere preguntar? Estamos mirando qué otras inquietudes tienen. Al hermano Jorge Valencia, quiero saber si este es Jorge Omar Valencia, mi pastor. Pues si es mi pastor, yo quiero decirle que mis saludos, mis respetos, mi admiración, y que me alegro verlo ahí conectado con nosotros, que estamos aquí edificándonos mutuamente con preguntas y respuestas, como cuando alguna vez empecé el Evangelio y lo cansé con tantas preguntas. Ay, claro que sí, según estoy viendo aquí a la hermana Eliana Rivera González, se trata del hermano Jorge Omar Valencia, saludando a la hermana Miriam también, a sus hijos, a George, a Darlene, y bueno, qué bien. Mi saludo al hermano Alberto Mancera. Qué bendición, hermanos, estamos aquí compartiendo este tiempo, aprovechándolo bien, a la luz de la palabra. Yo quiero decirles que yo no lo sé todo, ni quiero dármelas pues que de sabiondo. No, lo que estamos aquí respondiendo es a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Es la Biblia la que responde, porque hay un principio de hermenéutica, y es que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Eso es. Entonces, ¿qué otras inquietudes tienen? ¿Qué otras preguntas? La hermana María Barrera pregunta acerca de 1 Corintios, capítulo 14, verso 34 al 35. 1 Corintios, capítulo 14, verso 34 al 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Una de las cosas que debemos entender aquí es el propósito con el cual se escribieron las cartas. Los apóstoles escribieron cartas a las iglesias. El apóstol Pablo fundó varias iglesias. Él fundó la iglesia en Corinto y luego a esa iglesia le escribió 2 cartas. Y entonces esas cartas tenían como propósito darle un tratamiento a los problemas que habían. En Corinto habían muchos problemas habían en Corinto. Había pecado de fornicación, había desórdenes en el culto, habían divisiones, partidismos, muchas cosas. Entre los cristianos se demandaban unos a otros. Eran situaciones difíciles. Y entre esos desórdenes estaba el de las mujeres. Que las mujeres en pleno culto se levantaban y querían tomar la dirección del culto y hablar o contradecir las cosas. Mejor dicho, era como difícil predicar allí porque las mujeres prácticamente no dejaban. Entonces Pablo le escribió esta carta a esa iglesia para tratar este problema y decirle que las mujeres debían callar en las congregaciones, que no les era permitido hablar, sino que estuvieran sujetas, porque así lo enseña la ley, la palabra. Pero fíjense un detalle: si querían aprender algo, que le preguntaran al marido en casa. Y si el marido era inconverso y no sabía nada de la Biblia, ¿podrá un inconverso enseñarle a una mujer sobre las inquietudes que tenían, sobre las preguntas? Por ejemplo, todas estas preguntas que ustedes están haciendo, si esto lo hace una mujer y en la casa le pregunta al marido, y el marido es un borracho, es un fumador, es un incrédulo,
Él podrá responderle alguna de esas preguntas. Para nada. Hoy, gracias a Dios por las mujeres que tenemos en la iglesia. Yo personalmente soy un partidario de que la mujer también es bendecida por el Señor, que está en una igualdad con el hombre delante de la presencia del Señor, y que el Señor también las puede usar para aconsejar, para darnos una conferencia, para darnos una enseñanza. Eso sí, dentro de ese orden. Es que lo que Pablo está diciendo es que en el culto tiene que haber un orden. Dígame un pastor o un predicador predicando y que 4 o 5 mujeres se levanten en la iglesia y digan, eso no es así, yo no estoy de acuerdo, y bueno, ¿y qué es lo que quiere decir tal cosa, tal otra? Se volvería un desorden. Entonces el culto debe tener un orden porque es para la gloria del Señor y es para la edificación de la iglesia. Bueno, mis saludos al hermano Weimar Jaramillo, a la hermana Marujita Correa, nos apreciamos en el Señor. ¿Qué otra pregunta tienen por aquí? Se me estaba pasando. Saluda al hermano Arles Vélez, al hermano Alberto Mancera. Que el Señor lo bendiga, lo ayude, lo guarde. Bueno, el hermano Alberto Mancera hace una pregunta aquí que está en 1 Corintios, el capítulo 15. Pregunta el hermano Alberto Mancera, ¿cuándo termina el oficio como hijo? Hablando de Jesús. Muy bien. 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 22 hasta el 28. Escuche cómo dice esta palabra del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. 1 Corintios capítulo 15 está hablando de la resurrección. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que se llama la primera resurrección. La primera resurrección comenzó con Cristo. Continuará con la iglesia y terminará con los muertos de Israel durante la gran tribulación que crean que al final son resucitados para entrar al milenio. Esa es la primera resurrección. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él, o sea Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿cuándo termina Cristo su oficio de hijo? Lo terminará al final del reino milenial, al final de ese juicio final del gran trono blanco, donde la muerte y el Hades serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Está diciendo que el último enemigo en ser destruido es la muerte. Entonces, Cristo como hombre vino a este mundo para que en su cuerpo de carne fueran llevados todos los pecados, todas nuestras enfermedades, sufriera todas nuestras dolencias, hiciera la obra de la redención en la cruz del Calvario. Era posible que en ese cuerpo de carne se hiciera la obra de la redención. Necesitaba manifestarse en carne para poder salvarnos, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, menos va a tener sangre. Entonces, como hombre, Cristo vino y enfrentó unos enemigos. Cristo como hombre enfrentó el pecado. Cristo como hombre enfrentó al Satán y a los demonios. De tal manera que Cristo, según Mateo capítulo 4,
cuando enfrenta al Satán no lo enfrenta como Dios, porque el Satán no es rival para Dios. El Satán es solamente una criatura que es limitado. No puede hacer cosas si el Señor no se lo permite. Entonces, en ese cuerpo, Cristo como hombre enfrentó al Satán. En ese cuerpo como hombre sufrió toda tentación, pero salió vencedor. En ese cuerpo Él hizo la obra de la redención. Ese cuerpo Él lo resucitó. En ese cuerpo subió a los cielos para ser glorificado. Y en ese cuerpo o en esa función de hijo volverá por segunda vez para reinar sobre la tierra 1000 años y luego sentarse en su trono de justicia o trono blanco para juzgar. Y cuando Él termine ese juicio, ahí terminará su función como hijo. Ya Cristo será todo en todos. Termina la función de hijo. Eso es. Vamos a mirar qué otra pregunta tienen por acá. Los hermanos están haciendo preguntas muy interesantes. Aquí está el hermano John Freddy Bustamante que pregunta, el amigo simpatizante Nelson está preguntando sobre aclarar Gálatas capítulo 2 y el verso 12. Entonces Gálatas capítulo 2, el verso 12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí está hablando del apóstol Pedro. Pablo está hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pablo tenía el ministerio de la predicación del evangelio a los gentiles. El apóstol Pedro tenía el ministerio de la predicación a los judíos, o los israelitas, o los hebreos, la gente que había vivido bajo la ley. ¿Qué pasaba? Que Pedro, entonces, habían días en que se juntaba con los gentiles, compartía con ellos, estaba con ellos. Pero entonces, cuando vinieron los hermanos de parte de Jacobo, los que eran de la circuncisión, o sea, los que estaban saliendo de allá de la ley para recibir el mensaje del evangelio, entonces ya él no era tan amable con los gentiles. O sea que con los gentiles era uno y con los hermanos de judíos era otro. Y a Pablo esto no le gustó. Por eso dice que lo resistió cara a cara, lo encaró. Dice que era de condenar, o sea que el asunto fue serio, fue grave. Y Pablo lo reconvino, porque ¿qué era lo que estaba haciendo con eso Pedro? Estaba cayendo en el error de judaizar, cayendo en el error de judaizar. Mire lo que dice ya el verso 14, en el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea que eso estaba creando un problema en la iglesia. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es tremendo, porque Pablo ahí llama a Pedro, a Bernabé y a otros, los llama hipócritas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que estaba delicado el asunto. ¿Qué es judaizar? Es practicar
el judaísmo, es practicar las obras de la ley de Moisés. Eso era lo que estaba pasando. Gente que había recibido la gracia, el evangelio de la gracia, y siendo creyentes del evangelio, querían hacer cosas de la ley, porque estaban acostumbrados a eso. Y Pablo dice que el que guarda el día de reposo, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. El que come carne, para el Señor come. Y el que no come carne, para el Señor no come. Usted dice que no se juzgue por eso. Que esas cosas, lo que es día de reposo, luna nueva, las fiestas que celebraban los judíos, eran sombras o figuras de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era Cristo. Al venir Cristo, ya todo eso estaba cumplido. ¿Qué costumbre tenían los judíos? Que se circuncidaban a los 8 días de nacidos. Los padres circuncidaban a los niños, a los varones. ¿Y qué ocurría? Que al recibir ya el evangelio de la gracia, pues la circuncisión, Pablo dice, no es nada. Y el que se circuncidaba, pues estaba obligado a guardar toda la ley. Pero la justificación, la salvación, la redención no es por la ley, es por la gracia del Señor, es por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, hoy en día, un gentil que guarde un sábado, eso no significa nada. Hoy un gentil que se circuncide, eso no significa nada. Un gentil hoy que sacrifique una oveja para el Señor, menos va a significar. Porque es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es perfecto, es completo, y ya en Él estamos completos, no necesitamos hacer nada de las obras de la ley. Todo lo que necesitamos es amar, porque en el amor se cumple toda la ley. Por eso Cristo dijo, amaos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo también os he amado. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa La Biblia Responde. Quiero felicitarles, mis hermanos, por estar ahí conectados con nosotros. Recuerden que el día sábado vamos a estar orando a las 5:30 hasta las 6:30. Y luego vendrá el mensaje de la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, la hermana Lady Diana nos va a predicar la palabra de Dios el próximo sábado a las 6:30. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. Oído, mis hermanos, próximo domingo 5 de abril vamos a tener un día de ayuno nacional. Esto es nacional. Día de ayuno nacional, clamando a Dios por su misericordia. Hermanos, necesitamos que Dios intervenga poderosamente, que Dios guarde su iglesia, guarde sus pastores, las familias pastorales, guarde las personas que Él ha de salvar, los últimos que Él va a salvar, porque pronto será el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estar orando que el Señor extienda su mano. El Señor puede hacer grandes cosas. Nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil con esta enfermedad, con este virus que está contagiando y matando miles y miles de personas. Tenemos que seguir con nuestra mirada puesta en Jesús, escondidos en Cristo Jesús. Pero también, mis hermanos, vamos a hacer caso de las recomendaciones. Vamos a permanecer en las casas, no salgamos sin necesidad de salir simplemente por salir. Vamos a acatar las medidas preventivas, las recomendaciones que nos están haciendo las autoridades de la salud, las autoridades del Estado, porque es por nuestro propio bien y es por el bien de nuestra familia y de los seres queridos, de las personas que amamos. Es verdad que nos extrañamos, pero el Señor en su amor y bondad puede darnos la oportunidad de volver a estar juntos, congregados en el templo, alabando y adorando su santo nombre y disfrutando de su palabra. Así que, mis hermanos, vamos a estar conectados este próximo domingo a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Vamos a tener una oración de acción de gracias al Señor.
por permitirnos estar aquí conectados y disfrutar de este tiempo, de este espacio tan especial, donde nos edificamos mutuamente con la palabra del Señor. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Eres muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos compartir a través de esta red social con nuestros hermanos aquí en Versalles, Medellín. Gracias, Señor, por cómo nos edificas a través de tu palabra. Tú eres bueno, Señor, digno de alabanza, de adoración. Para ti, Señor, es todo nuestro amor. Te rogamos que nos guardes, que nos libres de esta pandemia. Te rogamos, Señor, que nos des tu protección. Guarda las familias pastorales, guarda a los pastores, guarda a nuestros directivos distritales, nuestros directivos nacionales. Da gracia, da sabiduría para que ellos sepan administrar el distrito y tu iglesia en todo Colombia, dirigidos por tu Espíritu Santo, tomando las mejores decisiones que sean favorables y de bendición para tu iglesia, para los pastores. Guarda, Señor, las personas que quieres salvar en estos últimos tiempos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, qué bueno hemos pasado esta noche. Los amo en el Señor. Que el Señor los guarde, los bendiga. En el nombre de Jesús, feliz noche para todos.